Finalmente, entonces, hermanos, llegamos a este cierre de la carta de Primera de Juan. La iniciamos a mediados del mes de agosto y llegamos al fin ahora, mediados de diciembre. Y esta carta nos ha desafiado de diferentes maneras. Como acabamos de escuchar este resumen que compartió nuestro hermano Sergio de los temas que hemos estado viendo, hay temas muy importantes, sobre todo, no sé si usted se dio cuenta, pero hay una palabra clave que resaltó sobre varias de las ideas centrales, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y eso es lo que Juan ha estado rondando sobre eso, pero por supuesto nos ha desafiado de muchas otras maneras. Y llegamos al final de este pasaje y en este versículo, la cual decidimos tocar de una manera individual, debido al tema sumamente importante que esto conlleva, que Juan está hablando al finalizar esta carta. Y este último versículo que acabamos de leer, versículo 21, pareciera como que está desconectado de todo lo que Juan está hablando, de lo que él está diciendo, y pareciera como que él nunca trató este tema a lo largo de su carta, acerca de la idolatría. Él jamás habló acerca de esto. Así que parece como que este es un pensamiento que se le vino a la mente Juan al finalizar, antes de enviar su carta, antes de que venga ahí la persona para llevar la carta. Dijo, voy a escribir esto. Hijos, apártense o guárdense de la idolatría. Y ahora sí, ahora se pueden ir la carta para los receptores de ella. Y bien, realmente Juan podría haber acabado su carta en el versículo 20 y hubiese sido un final magistral. Voy a leer nuevamente el versículo 20, también está en pantalla. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Fin, punto final, y envía la carta a Juan. Pero agrega lo siguiente: hijos, guardaos de los ídolos. Y ahí es realmente donde él cierra su carta. Y pareciera como que no tiene ninguna conexión, pero realmente si es que evaluamos lo que Juan ha estado diciendo, los versículos posteriores a esto, lo que hemos visto la semana pasada, vamos a ver que realmente sí hay una conexión muy cercana a lo que Juan está diciendo. Si recordamos, la semana pasada estuvimos viendo 3 certezas que el creyente verdadero tiene, que la primera es, y dijimos que el creyente tiene victoria sobre el pecado, y esta no es una victoria por nuestros méritos, sino es porque Jesucristo nos guarda del maligno, y por ende tenemos victoria sobre el pecado. También dijimos que la segunda certeza para el creyente es que nosotros pertenecemos a Dios, pero al mismo tiempo el mundo está bajo el control del maligno. Y la tercera certeza que Juan nos compartió la semana pasada, dijo que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y este es el tema importante que Juan trata a lo largo de su carta. Jesucristo realmente es el Mesías prometido que habría de venir. Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Y así cierra el versículo 20. Y ya que conocemos a Jesús, que realmente Él es el verdadero Hijo de Dios, y que realmente Él es Dios mismo hecho hombre, entonces Juan dice, guárdense de los ídolos, guárdense de la idolatría. En otras palabras, Juan está diciendo o está haciendo un contraste entre el verdadero Dios, quien es Jesús, y el resto de dioses con D minúscula, que serían los ídolos. Y como este mundo está, ya dijimos, bajo el control del maligno, Él va a intentar por todos los medios desviar nuestra adoración al Dios verdadero y va a poner ídolos alrededor de nosotros en nuestra vida para alejarnos de Él. Y el día de hoy entonces vamos a estar evaluando estas palabras que Juan nos ha dicho en este cierre de su carta. Y en primer lugar, vamos a ver que el llamado que hace Juan de guardarnos de los ídolos, de guardarnos de la idolatría, este es un llamado para todo creyente. El versículo 21 dice, o comienza con estas palabras, dice hijos. Y nosotros ya sabemos a lo que Juan se ha estado refiriendo. Nosotros recordamos que Juan a lo largo de toda su carta ha tratado a estas personas de esta manera. ¿Y por qué? Porque ellos son genuinos creyentes, son verdaderos hijos de Dios que están siendo atacados por falsos maestros con falsas doctrinas.
Y por eso Juan en varias ocasiones a este grupo de creyentes les llama hijitos, les llama hermanos, les llama amados, porque él sabe que son genuinos creyentes. Y si recordamos el versículo 13 del capítulo 5, que es el propósito de toda esta carta, él dice que escribe estas cosas a ustedes que ya creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que Juan sabía que este grupo de receptores de la carta ya eran creyentes, ya habían creído en Jesús como el Mesías prometido. Así que Juan envía este mensaje a este grupo de hermanos del primer siglo, pero por supuesto que no lo envía solamente a ellos, sino que nosotros sabemos que Él lo envía, o el Espíritu Santo inspiró estas palabras para todo creyente, para todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Así que si usted es un hijo de Dios, si usted realmente ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, entonces tiene que prestar atención a estas palabras, porque esto también aplica para nosotros. Entonces, en otras palabras, podremos decir que todo creyente debe guardarse de los ídolos. Todo creyente tiene que guardarse de los ídolos. Así que si usted viene este día pensando en que no tenía ídolos en su vida, tengo una mala noticia. Tenemos ídolos en nuestra vida porque somos hijos de Dios y por causa del pecado tenemos ídolos. Ahora surge una duda para Juan. Juan, ¿no que le estabas escribiendo a un grupo de creyentes maduros, a un grupo de creyentes que saben que son hijos de Dios? ¿Cómo entonces ellos estaban adorando a ídolos si realmente son creyentes genuinos? Y la respuesta es que todos nosotros, todo ser humano, ha sido creado, diseñado para adorar algo. Todos adoramos algo. El ser humano ha sido creado para adorar. Todos, todo el mundo adora a algo o a alguien, sin importar si es que eres religioso o no. Sin importar si es que eres ateo o no. Cualquier persona adora a algo o a alguien. Hasta el ateo más ateo del mundo adora a algo o a alguien. Quizás su conocimiento, su intelecto, cualquier cosa. Pero adora a alguien. Todos nosotros fuimos creados para adorar. Así nos creó Dios, con ese deseo de adorar a algo. Y nadie puede escapar de esto. Pero obviamente Dios nos creó con este deseo para que nosotros adoremos a alguien específicamente, que es a Él. Ese es el objetivo de Dios habernos creado para adorar, para que nuestra adoración vaya dirigida hacia Dios. Pero el problema es que el pecado entró al mundo. Y con eso cambió toda nuestra adoración, la cual debía estar dirigida hacia Dios. Ahora nuestra adoración se desvía hacia cosas de este mundo. Fíjense lo que dice este autor, Chesterton, lo dijo de la siguiente manera: cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar, comenzamos a adorar cualquier cosa. No dejamos de adorar, comenzamos a adorar cualquier otra cosa creada, si es que desviamos nuestra adoración de Dios. Y fíjense cómo lo dice Pablo en Romanos, capítulo 1, versículos 22 al 25. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una, ¿qué cosa? Una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron ¿a qué? A la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El ser humano cambió la gloria de Dios, cambió la adoración al único y verdadero Dios por las imágenes de este mundo y por imágenes que él mismo se inventó. Y esto fue entonces lo que fue ocupando el corazón o el dominio en el corazón del hombre y fue quitando a Dios por completo del corazón de lo creado. Así que lo creado tomó el lugar del Creador.
Y ahí entonces es donde empieza todo el desastre para el ser humano. Nuestro problema es un problema de idolatría. Distorsionamos nuestra adoración y la cambiamos del Dios al cual debemos adorar y empezamos a adorar otras cosas. Y como dije, todo creyente tiene que estar atento a esta verdad, porque a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que somos de Dios, a pesar de que tenemos una naturaleza nueva y el Señor va trabajando en nuestras vidas, nosotros constantemente decidimos cambiar la gloria de Dios por las cosas de este mundo. Constantemente lo hacemos. Aún no estamos libres de esto. Y por eso Juan le escribe a este grupo de creyentes: guárdense de los ídolos, porque esto sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Ahora nosotros cuando pensamos en ídolos, nosotros pensamos, o lo primero que se nos viene a la mente es una imagen, un santo, una escultura, algo hecho que los hombres hacen, o como lo hacían en el Antiguo Testamento, que edificaban y creaban esculturas y se arrodillaban y postrados a ellos lo adoraban. Y ante eso nosotros podríamos decir: yo no soy idólatra, yo no tengo ninguna imagen de un Dios falso o de un santo o de algo en mi casa. Pero vamos a ver más adelante que el problema de la idolatría se esconde dentro de nuestro corazón. No es algo tanto externo, una figura externa a la cual adoramos, sino que está bien guardadito, bien metido ahí en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y como se esconde tan bien en nuestro interior, es difícil poder detectarlo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos ídolos en nuestra vida. A veces no meditamos en esto, pero tarde o temprano ese ídolo se va a empezar a notar, porque ese ídolo va a empezar a transformar nuestras vidas, transformando realmente aquello que adoramos. Nos vamos adaptando a nuestro ídolo, nos vamos haciendo como nuestro ídolo. Me imagino que muchas veces a ustedes le ha pasado, como a mí, que tuvo que venir otra persona a decirle que usted estaba haciendo algo que no estaba bien, algo que usted quizás ni se dio cuenta que lo estaba haciendo, como una práctica en su vida, una actitud equivocada, un patrón en su vida, una respuesta indebida, un pecado notorio en su vida, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que eso está allí. Y esto es porque muchas veces, como está tan arraigado en nuestro interior, nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta de que está ese ídolo ahí, escondido, guardado bajo 7 llaves. Pero lo cierto es que nosotros nos vamos transformando en aquello que adoramos y el resto se va a ir dando cuenta de eso. Si es que nosotros adoramos a Dios, nos vamos a ir pareciendo cada vez más a Él, en su carácter, en nuestras respuestas, en actitudes, en nuestra forma de pensar. Si realmente nuestra adoración está dirigida hacia Dios, nos vamos a ir adaptando a eso que adoramos, a nuestro Dios. Pero si adoramos a nuestros ídolos, entonces cada vez nos vamos a ir pareciendo más a eso que adoramos, a nuestros ídolos. No sé si usted recuerda esa vez cuando Moisés subió al monte Sinaí a encontrarse con Dios, cuando Dios le dio las tablas de la ley, y cuando él descendió, estaba su rostro resplandeciendo, porque había estado en la misma presencia de Dios, había estado cara a cara, digámoslo así, con Dios. Cuando estamos con Dios se nota, hermanos, se nota. No solo en nuestro interior, sino que también la gente que está alrededor se va dando cuenta de que estamos en comunión, de que estamos orando, de que estamos leyendo la palabra, de que estamos creciendo. Se nota. Nuestro rostro resplandece, en otras palabras, porque estamos en contacto, en comunión con nuestro Dios. Pero es lo mismo cuando no estamos en comunión con Dios. También se nota, para uno o para otro lado, porque nos vamos adaptando a palabras, a actitudes, a respuestas de este mundo y no a lo que Dios tiene para nosotros. Así que de esa manera nosotros nos vamos haciendo como nuestro ídolo o haciendo aquello que más adoramos, ya sea a Dios, y nos vamos pareciendo cada vez más a Dios, ya sea a nuestro ídolo, y nos vamos pareciendo cada vez más a aquello que adoramos.
Así que este es un problema que toda persona tiene. Y como hijos de Dios no estamos exentos de este problema en nuestras vidas. O en este momento tienes un ídolo en tu corazón o vas a tener a un ídolo en tu corazón. Y por eso tenemos que prestar atención a estas palabras, pero al mismo tiempo quitar de nuestra vida aquello que no agrada al Señor, aquello que no está acorde a su santidad. Por eso entonces es un llamado para todo creyente. Y como tarde o temprano entonces vamos a luchar en nuestras vidas con nuestro ídolo, entonces tenemos que batallar continuamente en contra de estos ídolos. Y en segundo lugar vamos a ver esto, vamos a ver que esto es una acción continua. Juan le dice a estos hermanos, hijos, guardaos de los ídolos. Es una acción continua. Este verbo guardado es un verbo aoristo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una acción que Juan nos manda, es un imperativo, es una orden, pero al mismo tiempo nos manda a hacerlo de una manera reiterada en nuestras vidas. En otras palabras, podríamos traducirlo así: constantemente estén guardándose de los ídolos. A cada instante guárdense de los ídolos, porque es una acción continua. Y este verbo guardar en las Escrituras se usa en otras porciones de la Escritura para referirse a un pastor que guarda un rebaño de ovejas, o un depósito o algo que se nos ha sido confiado, o guardar a un prisionero en una prisión. Así que con esa misma intención tenemos que guardar nuestras propias vidas de los ídolos que nos rodean en nuestro interior muchas veces. Y para Juan y para el primer siglo esto probablemente tenía mucho sentido, porque el cristianismo en el primer siglo estaba rodeado de otras culturas, otras religiones, otras ideologías e imágenes paganas. Uno realmente veía a los ídolos con sus ojos y estaban ahí y adoraban a esas personas. Éfeso, que es probablemente del lugar donde Juan escribió esta carta, Éfeso era el centro de atención o el centro de adoración a la diosa Diana o a la diosa Artemisa. Y si nosotros recordamos bien la historia, allí fue donde se desató una revuelta por causa del ministerio de Pablo y las personas del lugar, de la ciudad, gritaron como por 2 horas: viva o grande es Diana de los Efesios. Ese era el punto de la adoración de la ciudad de Éfeso. Así que tiene sentido que Juan le escriba con tanto ímpetu a estos hermanos: guárdense de los ídolos, guárdense de la idolatría que les rodea. Pero el día de hoy, en el siglo XXI, bueno, el llamado sigue siendo el mismo, porque el Espíritu Santo inspiró estas palabras para que nosotros las estudiemos. El Espíritu Santo quiere que nosotros, el día de hoy, también nos guardemos de los ídolos. Porque los ídolos han cambiado en su forma, pero siguen siendo ídolos. Ahora quizás nosotros no estamos rodeados de imágenes, quizás como el primer siglo, pero, como ya dijimos, hay ídolos que rondan nuestra vida constantemente y por eso tenemos que estar muy atentos. Ahora surge otra pregunta, una pregunta válida, según el versículo 18, si es que usted mira un poco más hacia arriba en su Biblia. Según este versículo que estudiamos la semana pasada, Juan nos dijo que Jesucristo nos guarda del maligno. Entonces, ¿cómo es que ahora Juan nos dice: guárdense a ustedes mismos de los ídolos? Parece como una incongruencia. ¿Quién es el que guarda? ¿Es Jesucristo o somos nosotros quienes nos guardamos? Bueno, la respuesta es que ambos son ciertos. Jesucristo es aquella persona que nos protege ante los ataques del maligno, sí, pero eso tampoco quita de que nosotros constantemente tenemos que estar guardándonos de aquello que adoramos o que idolatramos. No podemos quitar nuestra responsabilidad. Si nosotros leemos Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, presenta esta imagen de Jesucristo guardándonos, pero nosotros mismos guardándonos activamente. Fíjense lo que dice: así que, amados míos,
Tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Responsabilidad del hombre? Sí, ocúpense de su salvación. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahí están las dos ideas. Nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, pero Dios es quien produce esa obra en nosotros. Es una obra sinérgica. Dios obrando en nosotros para nosotros poder ocuparnos de nuestra vida espiritual. Y acá hay otro versículo, Judas 21, dice, conservaos en el amor de Dios. Otra vez, la acción para nosotros. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Perfecto. El hombre tiene que guardarse. Pero el versículo 24 dice, y aquel que es poderoso ¿para qué? Para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Así que tenemos las dos ideas en las Escrituras. Dios guardándonos a nosotros mismos. Nuestra responsabilidad es preocuparnos de nuestras vidas espirituales. Y por ende nosotros no podemos bajar la guardia frente a este mundo idólatra. Nosotros seríamos necios si es que dijésemos, ¿sabes qué? Dios ya me salvó. Yo ya estoy listo. Ya no tengo nada más que hacer en este mundo porque Él prometió guardarme. Y es cierto, pero no del todo. Porque nuestra responsabilidad también es guardarnos de aquello que nos tienta. Adán y Eva, ellos estaban en el paraíso. Ellos tenían la misma presencia de Dios morando, habitando con ellos. Tenían un matrimonio perfecto. Tenían todas sus necesidades cubiertas y aún así pecaron. Aún así pecaron. Aún así ellos desearon algo fuera de la voluntad de Dios y comieron entonces del fruto prohibido que les ofreció la serpiente, que era Satanás. ¿Cuánto más nosotros entonces? Viviendo en medio de un mundo idólatra, viviendo en medio de un mundo que está rodeado de pecado, viviendo en un mundo que está bajo el poder del maligno, ¿cuánto más nosotros tenemos que guardarnos, levantar nuestra guardia contra los ídolos que van a venir a tentarnos y a quitarnos nuestra adoración al Dios verdadero para adorar a este mundo? Y por eso el apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios 10:14 estas palabras: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. No es un lugar donde nosotros debamos quedarnos. Tenemos que salir huyendo, tenemos que salir corriendo de aquello que se levanta en contra de Dios y que quiere utilizar el primer lugar en nuestro corazón. Tenemos que salir corriendo, huir, porque si es que nos quedamos, si es que abrazamos a nuestro ídolo, entonces el ídolo nos va a empezar a arrastrar ¿de quién? De Dios, de la adoración verdadera a nuestro Dios. Y como en el caso de Adán y Eva, nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias que eso produce, adorar a otra cosa. Porque hasta el día de hoy nosotros vemos esas consecuencias en nuestro mundo y en nuestras vidas. Así que el llamado de Juan es guardarnos de los ídolos. Y probablemente Juan tenía esta imagen en su mente, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel constantemente fracasó en esta labor de guardarse de los ídolos. Dios había llamado a su siervo Moisés para que él suba al monte Sinaí para entregarle las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos, ¿cierto?, que Dios quería para su pueblo. Y cuando él estaba allá arriba con Dios, el pueblo empezó a inquietarse y empezó a decir, bueno, nuestro líder ya no baja del monte. Parece que algo le pasó. Entonces, Aarón, vamos a ir contigo. Aarón, crea para nosotros ¿qué cosa? Aquí está el oro, te traemos el oro que el pueblo tiene y créanos un becerro para que nosotros podamos adorarlo. Y si ustedes leen esa porción, hermanos, es increíble que el pueblo le dice al becerro de oro, este es tu Dios, Israel,
que te ha sacado de la tierra de Egipto. Imagínense, hermanos. El pueblo de Israel adorando algo creado y diciéndole, tú eres el que nos sacó de Egipto. ¡Qué aberración! Esto es increíble, hermanos. El pueblo que había visto a Dios obrar, el pueblo que había visto obrar para que el pueblo saliera de la esclavitud de Egipto. El pueblo que vio a Dios abrir el mar para que ellos pudieran cruzar en seco. El pueblo que había sido alimentado en el desierto por el maná. Es ese mismo pueblo que estaba ahora atribuyendo a este ídolo creado algo que Dios había hecho en sus vidas, en la vida del pueblo. Así de rápido nosotros, hermanos, creamos ídolos. Así de rápido somos idólatras y cambiamos nuestra lealtad por las cosas de este mundo. Somos igual que el pueblo de Israel. Por eso Juan llama a todo creyente a guardarse activamente de los ídolos. Presten atención, guárdense de los ídolos, porque esto es una lucha constante. Hasta que no estemos en gloria con el Señor, nosotros vamos a estar luchando con nuestros ídolos. Pero hay una tercera cosa que nosotros tenemos que reconocer en este pasaje. No solamente que esta es una advertencia para todo creyente, no solamente que esta es una acción continua en nuestras vidas, que no tenemos que darle lugar a los ídolos, sino también tenemos que reconocer que esto es una lucha interna en nuestros corazones. Y como ya dije, esto va más allá de una escultura. Esto es una lucha que tú y yo tenemos dentro de nuestros corazones. Los ídolos al cual Juan se estaba refiriendo no son estas esculturas talladas en madera o en algún otro material, los cuales nosotros creamos y adoramos en nuestras casas, incluso en iglesias hay ídolos, los cuales activamente y visiblemente se adoran. Sino que realmente los ídolos al cual Juan se estaba refiriendo y los que más nos dañan realmente son aquellos que están dentro de nuestro corazón. Estos ídolos son invisibles, pero aún así son destructivos y nos alejan de Dios. No los vemos, pero aún así son ídolos. Cuando Dios acusó a los líderes del pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel, si usted quiere leer este pasaje también es tremendo, Ezequiel capítulo 14, se lo dejo de tarea. Dios no acusó a estos líderes, a estos ancianos de adorar imágenes talladas y creadas por el ser humano, sino que los acusó de levantar ídolos en su corazón e ir tras ellos en lugar del Dios verdadero. Ezequiel capítulo 14, 1 al 3, dice, entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, los líderes del pueblo, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos, ¿en dónde? En su corazón. Y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? La idolatría, hermanos, comienza en el corazón del ser humano. Y son ídolos invisibles, pero nos afectan y nos dañan de igual manera. Son ídolos que nosotros mismos nos inventamos, ídolos que nosotros mismos creamos. Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Constantemente creamos ídolos. Hacemos ídolos de todo. Incluso hacemos ídolo de aquellas cosas que son buenas. Dios creó al ser humano para desear cosas. Y eso está bien, es bueno. Nosotros, por ejemplo, deseamos una familia, una casa, un título universitario, un trabajo, cosas buenas. Y está bien desear cosas. El problema es cuando deseamos eso más que a Dios. Cuando ese deseo se transforma en una necesidad, entre comillas. Y necesito comprar esto. Necesito tener esto. Porque si no, me muero. Y esa necesidad se transforma en, ¿sabes qué? No puedo vivir sin esto. Entonces necesito adquirirlo, necesito comprarlo, necesito proteger a mi familia, necesito guardarme de mi salud, etcétera, etcétera. Y todo eso se va transformando en ídolos en nuestra vida. Y como ya dije, nosotros somos expertos
expertos en crear ídolos en nuestro corazón. A veces nosotros acusamos a una persona que apuesta o pone todo su dinero en los juegos de mesa, en apuestas, y decimos claramente el ídolo de esa persona es el dinero. Es increíble cómo puede estar apostando todo, no piensa en su familia, pero cuando vemos a alguien obsesionado con trabajar horas extras, incluso los fines de semana, para tener más, eso nos parece normal. Eso nos parece incluso loable. ¡Wow! Quiere sacar más adelante a su familia. Pero el ídolo se puede estar escondiendo en ambos corazones, tanto como la persona que está apostando todo su dinero, como aquello que quiere más al trabajar y trabajar y trabajar. Miramos mal a una persona que pasa horas y horas preocupándose por su cuerpo, por su estética, por vestirse bien, y decimos su ídolo es el cuerpo. Claramente. Pero cuando hay alguien que come de una manera desordenada, que come a destiempo, esto nos parece normal. Pero en el corazón de ambas personas se oculta el ídolo del cuerpo. Uno quiere un cuerpo perfecto, el otro quiere satisfacer las necesidades de su cuerpo. Pero el ídolo está en ambos corazones. Y nuestros ídolos están ocultos y al mismo tiempo disfrazados de cosas buenas. El ídolo de Raquel en el Antiguo Testamento era tener un hijo. Y nosotros diríamos, pero qué mal hay en desear tener un hijo. ¡Qué bueno! Dios nos creó para eso. Creó a la mujer con ese deseo. Es bueno querer ser madre. El problema es que ese deseo se transformó en un ídolo, porque él tenía envidia de su hermana. E incluso le llegó a decir a su esposo Jacob, dame un hijo o me muero. Y Jacob le dice, ¿acaso soy yo Dios, quien cerró tu vientre para que no tengas hijos? El ídolo de esta mujer era tener hijos. Y uno podría decir, pero no es malo. Sí, pero se transformó en un ídolo. El ídolo de Elí fueron sus hijos. Y de nuevo, podríamos decir, pero no hay amor más puro que el de un padre, que el de una madre. Pero Él les permitió vivir en pecado. E incluso sabiendo que estaban en pecado, les permitió ser sacerdotes de la casa de Israel a estos dos hermanos que no temían a Dios. Este hombre consintió a sus hijos, no los corrigió del pecado que estaban haciendo, y finalmente ellos mueren por manos de los filisteos que estaban tomando el arca del pacto. De nuevo, la idolatría del corazón se puede ocultar detrás de algo muy lindo. A mis hijos nadie los toca. Y ahí está el ídolo hablando. El ídolo del joven rico, por supuesto que era el dinero. Jesús le pidió que lo vendiera todo, y no porque las riquezas sean malas per se, sino porque Jesús estaba atacando al ídolo de este joven. ¿Y él? ¿Qué pasó con él? Se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y Jesús le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. Y él se fue triste. Pero de nuevo, el dinero no es malo en sí, es el amor al dinero lo que distorsiona todas las cosas. Y así nosotros podríamos seguir dando ejemplos, porque somos expertos en crear ídolos en nuestra vida. La familia, las riquezas, la estabilidad, la salud, el éxito, incluso las bendiciones de Dios las volvemos y las transformamos en ídolos. El oro que el pueblo había recibido por parte de los egipcios, que Dios le había dado ese dinero o ese oro al pueblo de Israel como recompensa de su esclavitud, fue el mismo oro que ellos usaron para crear ese becerro de oro. Incluso las bendiciones de Dios nosotros las volvemos en ídolos. Incluso el ministerio cristiano puede ser nuestro ídolo. Incluso el servicio en la iglesia puede ser tu ídolo. Incluso nuestro conocimiento de las Escrituras puede transformarse en un ídolo cuando lo ponemos por sobre nuestra adoración a Dios. Así que cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón es un ídolo. Y aunque la sociedad lo aplauda, aunque la sociedad lo vea como normal, Dios no. Dios sabe
qué es un ídolo en tu vida. Y Él no va a competir por el espacio en tu corazón. Él te quiere completamente, así que o te va a quitar eso que te dio, o te va a disciplinar para que tú lo sueltes. Pero Dios va a obrar en nuestra vida porque Él no quiere compartir el trono. Él nos quiere completamente para sí y no quiere que nosotros adoremos a ídolos. Esta es la idea que dice Jesús en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué podemos hacer ante todo este problema que nosotros tenemos? Para cerrar les voy a dar 4 aplicaciones, hermanos, para poder luchar en contra de nuestros ídolos. Van a estar en pantalla. En primer lugar, detecta a tus ídolos. Sé genuino. Sé sincero contigo mismo. Reconoce que posees ídolos en tu vida. Y si es que te cuesta reconocerlos, y tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que no tengo ningún ídolo en mi vida. Ora al Señor para que el Señor te revele y sé sincero contigo mismo y con Él y reconoce que hay ídolos en tu vida. Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En primer lugar, detecta tus ídolos. En segundo lugar, llama al ídolo por su nombre. Aunque la sociedad acepte a ese ídolo, aunque todos digan que es algo loable, aunque todos digan que es de buena procedencia, tú sabes que eso es un ídolo en tu vida y tienes que llamarlo por su nombre. Esta frase me hubiese encantado haberla creado yo, pero se la tengo que atribuir al pastor David Barceló. Aunque maquillemos, la frase es la siguiente: aunque el ídolo se vista de seda, ídolo queda. Aunque lo tratemos de embellecer, aunque tratemos de aparentar, aunque tratemos de vestirlo bien, tú sabes que es un ídolo. Aunque maquillemos al ídolo diciendo que es otra cosa, es un ídolo. En tercer lugar, confiesa y apártate de tu ídolo. El llamado de Juan es a guardarnos de ellos, y Pablo dice que nosotros huyamos de ellos. Así que nosotros no podemos jugar con nuestro ídolo. Seríamos necios si es que nosotros quisiésemos convivir con ellos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y punto número 4. Pídele a Dios que quite tu ídolo y descansa en su obrar en tu vida. Debemos siempre recordar, hermanos, que es su obrar en nosotros lo que va a producir cambio verdadero. Así que ora a Dios para que te ayude con tu ídolo a quitarlo de tu vida y descansa en la obra que Él va a hacer en ti. De esta manera Juan cierra su carta diciendo: hijos, guardaos de los ídolos. Hermanos, nos vamos a poner en pie, no vamos a tener la última canción por el tiempo y vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe y nos ayude a guardarnos de los ídolos. Oremos. Bendito Señor, como iniciamos este servicio, como inicié esta predicación, tú eres el Dios que nos conoce, que sabe nuestras vidas en lo íntimo, que conoce nuestro corazón. Nosotros aparentamos, pero tú nos conoces al revés y al derecho. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, que tú nos guardes de la idolatría de nuestro corazón. Somos idólatras, lo confesamos y necesitamos de tu obrar, de tu misericordia para el perdón, pero también para cambiar nuestra vida y quitar los ídolos que nos alejan de la adoración verdadera a ti. Señor, gracias por esta carta de Primera de Juan. Gracias, Señor, por tu obrar en nosotros. Y te pedimos que tú sigas, Señor, trabajando en nuestra vida por la siguiente serie que vamos a tener.
Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.